sí, ese tema con nuestro pastor Luis Esteves desde la ciudad de Quito, que nos digna de separar un tiempito para todas las familias que estamos escuchando. Así que pastor Luis Esteves, damos unos 45 minutitos, por favor, adelante, que nuestros oyentes que están ya en este momento escuchando este tiempo por sobre todo. Adelante, pastor, bienvenido, muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Que el Señor permita que en este tiempo que vamos a compartir, haya una revelación profunda de la palabra de Dios para que todos nosotros podamos no solamente entenderla, sino ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Mantener la familia unida puede parecer algo realmente complicado, difícil, y que en verdad lo es, porque debemos empezar a analizar por qué nos casamos, ¿verdad? ¿Por qué nos casamos, no? Y muchas razones de las que se ha escuchado y que son reales en el tiempo que vivimos son las siguientes, ¿no? Yo me caso para ser feliz, dice él, o yo me caso para tener seguridad, puede decir Elia, ¿verdad? O me caso porque le quiero a él, le quiero a Elia. Pero la palabra querer siempre está ligado a querer obtener algo en beneficio para mí. Sea lo que sea, el querer tiene que ver con un acto de egoísmo, aunque suene una palabra un poco fuerte. Pero es así, ¿no? Nos casamos por conveniencias y a lo largo de la historia del ser humano se ha visto eso. Hay matrimonios por conveniencia, ¿verdad? Eso sucede en todos los lugares geográficos, en todas las razas, en todos los pueblos. Hay matrimonios que suceden por conveniencia. Y ahora imagínense ustedes el tema complicado que estamos viendo. Por esa razón no se han conseguido, por así decirlo, poner las bases reales que Dios expresa en su palabra para casarnos. Y todos los que nos casamos, si somos sinceros y honestos, nos hemos casado por razones equivocadas en su mayoría de veces. Porque nos casamos para ser feliz, para tener estabilidad, pero nos casamos siendo personas rotas, personas dañadas por el pecado. No hemos logrado darnos cuenta lo que el pecado es y lo que el pecado hace en nuestras vidas, razón por la cual entonces cometemos muchos errores, ¿no? Hay una parte importante que deberíamos comprender, es que el amor, ¿no? Que hablamos a veces, me caso por amor, ¿no? Pero el amor hay que construirlo. Entonces la gente dice, me caso por amor, pero si recién empieza, va a tener fallas. Si yo me caso para ser feliz, por así decirlo, no, me voy a dar con la piedra en los dientes, porque no es fácil mantener un matrimonio. No es fácil realmente buscar dar una línea de seguridad para mantener a una familia unida. Frente a eso, lo que vamos nosotros a analizar, la situación que vivimos en la actualidad, ¿no? A través de ciertos principios que debemos nosotros entender de lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí quisiera resaltar algo. No solamente se requiere saber los principios, se requiere saber aplicarlos. Permítame compartir un texto bíblico que posiblemente no se lo usa de una manera común para indicar los principios de lo que es la familia de Dios, el hogar, la familia. Esto está en Isaías 61, del 10 al 11. Isaías 61, del 10 al 11. Dice así el texto bíblico: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me visitó con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia.
Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas, porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor y Dios hará que brote la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Es un versículo tremendamente fuerte e importante. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener la familia unida? Aquí da los principios. Uno de ellos dice aquí que cada miembro de la familia debe deleitarse de la presencia de Dios. ¡Wow! Eso implica que esposo y esposa, hijos, la familia se debe deleitar de la presencia de Dios. ¿Cuándo yo me puedo deleitar de la presencia de Dios? Cuando el Señor Jesús hace su morada en mi corazón. Dios habita en lugares inaccesibles, dice la palabra de Dios, pero también habita en el corazón contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, la fe en Jesucristo me permite ser salvo y la justicia se manifiesta en cada uno de sus miembros. Quiero repetir esto. La justicia se manifiesta en cada miembro que son parte de la familia. ¿Por qué se destruye una familia? ¿Por qué no está unida la familia? ¿Cuál es la clave? Aquí me indica claramente que la justicia se debe manifestar en cada miembro de la familia al desarrollar sus actividades cotidianas. Ya. Entonces la justicia es un parámetro importante. Este texto me dice que los esposos, como novios, bien vestidos, muestran con elegancia el ejercicio de la justicia, el amor, el respeto y la búsqueda del bien común. Entonces, la justicia es un elemento vital. Si yo soy infiel con mi esposa, es un acto de injusticia, es un acto de irrespeto. No estoy buscando el bien común. Si yo soy grosero y duro, áspero con mi esposa, con mis hijos, entonces estoy yo haciendo actos de injusticia, actos de desamor. No busco el bien común. ¿Notan? Entonces, el mantener una familia unida tiene que ver con este tema importante de que yo sea un agente de justicia en cada actividad que yo haga. La familia es buena, la familia es unida, la familia es fecunda. Los retoños, la semilla que habla el texto, que son los hijos, desarrollan por el brillo de justicia que en cada uno de ellos se manifiesta con ovación y canto, y se estabiliza de esa manera los miembros de la familia. Pero esto, como todos lo sabemos, no es real en todas las familias. No sucede eso. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de mantener unida la familia si los miembros de la familia no han nacido de nuevo? Si los miembros de la familia no tienen realmente a Jesucristo en el corazón. Entonces, aquí viene una parte importante que quisiera compartir. Queridos amigos, a veces confundimos el concepto de la religión con lo que significa una relación, con lo que significa nacer de nuevo. Y para yo garantizar que la familia esté unida, cada miembro de la familia debe nacer de nuevo. Cada miembro de la familia debe tener la simiente de Dios, debe haber nacido de Dios. Y esa es la parte fundamental. No es un tema de religión, no porque asisto a una iglesia determinada, a una iglesia evangélica, por así decir, yo puedo garantizar que esto
ya se ha permitido que ha nacido de nuevo. No es así, porque nacer de nuevo tiene un concepto bien profundo. Recordaremos lo que sucedió en el encuentro con Jesús y Nicodemo. De veras te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Miremos esta situación que dice el texto bíblico. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, mientras eso no ocurra, el punto central es que sea el esposo o sea la esposa, ¿no?, debe responsabilizarse para que todos los miembros de su familia hayan nacido de nuevo. Pero eso es obra de Dios, no obra del papá o de la mamá. Es obra de Dios. Por lo tanto, es un acto de misericordia de Dios que permita que todos los miembros de la familia hayan nacido realmente de nuevo y puedan ver el reino de los cielos y puedan entrar a ver el reino de los cielos. La Biblia en 1 de Pedro 1:3 me dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Mantener unida la familia es cuando Dios interviene en cada miembro de la familia y cada uno de ellos nace de nuevo para tener una esperanza viva. Pero esa esperanza viva implica de que ha cambiado de simiente. Esto es una parte fuerte. Todos nosotros, si no hemos nacido de nuevo, tenemos una simiente de Satanás. Eso es la realidad. La Biblia me dice en 1 de Pedro 1:23, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vaya pues. Entonces esa simiente, la palabra simiente, y todos nosotros podemos entender esto un poquito, viene de la palabra sementis, que significa semilla, semen. Es lo que significa realmente simiente. Entonces, cuando una persona no nace de nuevo, tiene la simiente del diablo. Le convierte en un agente experto para hacer daño. Por eso surge la violencia. Por eso surge el pecado en forma general. Entonces, tenemos que tener la capacidad, dado por Dios, de tener una simiente diferente. Esto surgió desde el inicio de la historia de la raza humana. La Biblia en Génesis me dice que, recuerden ustedes ese diálogo que hay entre Dios, la serpiente, Adán y Eva que fallaron. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, lo que sembró el pecado, y ella, su simiente, Cristo, aplastará la cabeza, pero la simiente del diablo le morderá el talón, dice Génesis 3:15. Entonces tenemos que entender eso. Caso contrario, va a ser muy difícil que la familia esté unida. Tenemos que entender que el poder del Evangelio permite que cuando la persona nace de nuevo, no practique el pecado. No dice la Biblia que no peca, porque todos pecamos, si somos sinceros. Pero 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto sí entendiéramos, hermanos. La vida de la familia no se hace con buenas intenciones. Mantener unida la familia no se consigue con buenas intenciones. La unidad de la familia se consigue cuando cada uno haya nacido de nuevo, cuando tiene la simiente de Dios, cuando no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa simiente de Dios, ese nacer de nuevo, nos capacita para poder amar. Caso contrario, no. Yo no tengo la capacidad de amar. En mi naturaleza no tengo la capacidad de amar. Tengo que nacer de nuevo para poder decir que tengo la capacidad de amar. Primera de Juan 4, el verso 7 me dice: amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, si yo le digo a mi esposa que le amo, y si le digo sinceramente que es así, es porque he nacido de Dios, porque tengo el vínculo con Dios. Si no he nacido de Dios, no tengo la capacidad de amar. Por lo tanto, no tengo la capacidad de perdonar. No tengo la capacidad de pasar por alto la ofensa. Tengo que realmente tener la simiente de Dios. Caso contrario, no me es factible. Y hay una cosa más que es profundamente necesario que entendamos y vivamos. Esto. Primera de Juan 5, 18 dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a toparlo. ¿Escuchamos esto? El maligno no me lleva a tocar. Si mi esposa ha nacido de nuevo, Satanás no le toca. Si mis hijos han nacido de nuevo, Satanás no le toca. Por lo tanto, la simiente de Dios me pone en una condición tan sobrenatural que ni el mismo infierno me puede tocar, ni el mismo infierno me puede dañar. Y en esa condición venzo al mundo. Primera de Juan 5:4 me dice: porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, si nosotros resumimos esto, podemos entender que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Si no practica el pecado, tiene la capacidad de amar. Si tiene la capacidad de amar, Satanás no le toca. Y si Satanás no le toca, tiene la capacidad de vencer al mundo. Por esa razón, una de las cosas fundamentales que cada uno de nosotros, yo como padre, como abuelo, tengo que buscar que toda mi familia, ponerlo en la condición para que pueda nacer de nuevo y tenga la capacidad de amar y pueda perdonar. Esto es importante. Pero hay una cosa también que, si somos sinceros, ocurre. Yo tengo 70 años. Soy casado ya 47 años. 3 hijas, 4 nietos. He ejercido la función pastoral y he estado en una iglesia 40 años. Y he estado en condiciones para poder ver el problema de la gente y conectarle con mi propia realidad como hombre casado, como hombre que tiene una familia. Y tenemos que ser sinceros.
podemos nacer de nuevo. Y tenemos estos principios que hemos aprendido de la Escritura. No practicar el pecado, tener la capacidad de amar, que el maligno no nos llega a tocar y que vencemos al mundo. Esos son los principios. Pero tengo que enfrentar a una cruda realidad. O sea, con las heridas no sanadas. ¿Qué pasa con los malos hábitos? ¿Qué pasa por los complejos que al parecer todavía están en mí? Declarando que soy creyente, declarando que he nacido de nuevo, tengo que enfrentar a esta realidad. El pecado, como el virus que en la pandemia última nos pasó, el virus penetra en las células, destruye las células. Así el pecado entra en la conciencia del ser humano y destruye y le daña la conciencia y nos convierte en una máquina para hacer el mal. Y el nacer de nuevo nos permite enfrentar esta fuerza maligna que el pecado es. Pero para lograr mantener unida a la familia, tengo que ser transparente. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, me dice que yo no debo mirar las cosas de la tierra, sino mirar las cosas del cielo, las cosas de arriba. Porque en Jesucristo, dice el texto, ¿no?, al mirar las cosas de arriba, estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Debo mirar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, porque estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, para mantener unida la familia, yo debo examinarme continuamente lo que yo estoy siendo y lo que yo estoy haciendo. No debo tanto preocuparme, que es importante, por nosotros, sino por mí. Eso es importante, comprender, examinarme si todavía estoy luchando con mis malos hábitos, todavía estoy luchando con mis complejos, todavía estoy luchando por heridas no sanadas. ¿Cómo voy a mantener unida a la familia si hay heridas no sanadas? Si hay heridas que están saliendo sangre, saliendo pus, por así decirlo. Tengo que ser honesto. Es verdad, he nacido de nuevo, pero tengo que examinarme, porque recordemos esto. Usted y yo somos, por así decirle, actores del hogar de la familia, constructores de un hogar, de una familia. Y para ser un constructor, tengo que trabajar, tengo que elaborar. Todo obrero de una construcción usa guantes, si no se lastima sus manos, ¿verdad? Porque en la construcción de la vida familiar, puedo lastimarme las manos, puedo herirme, y debo ser consciente de ello. Por lo tanto, si yo en mi tiempo actual, como padre, como esposo, como hijo, estoy con heridas no sanadas, todo herido hiere. Toda persona herida hiere. Y toda persona inmadura se deja herir. Por lo tanto, el trabajo para mantener unida la familia es un examen continuo de lo que yo soy, de lo que yo estoy. Mi deber es estar en condiciones adecuadas para poder construir el hogar y mi familia. Y no
Siendo creyente muchas veces, lastimo a mi esposa. Siendo creyente, lastimo a mis hijos. Dejo marcas en mis hijos. Y a veces no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta que la vida que Dios me pide es que disfrute de la salvación. Cuando he nacido de nuevo, no se pierde la salvación. Es verdad. Pero el diablo sí me puede quitar el gozo de la salvación. Colosenses 3:5, por ejemplo, miremos con atención, me dice, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni sigan sus pasiones y malos deseos, ni se dejen llevar por la avaricia. Híjole, suele decir yo. Aquí hay una cosa fuerte. Dice que yo debo hacer morir todas mis habilidades para hacer el mal. Dicho en otras palabras. ¿Qué soy hábil para hacer el mal? Hay dos cosas que quisiera resaltar. Uno, la inmoralidad sexual. Queridas familias, yo como esposo, si no tengo una pureza sexual y no he hecho morir, no he matado mi impureza sexual, yo voy a contaminar a mi esposa, si es esposa, a su esposo, a mis hijos. En el tiempo en que vivimos, yo debo ser transparente y decir realmente, si he nacido de nuevo, debo tener una pureza sexual en mi vida. Varones, quiero mirarle a sus ojos. Si usted y yo como varón no tenemos pureza sexual, somos agentes contaminantes. Si usted, querida señora, querida mujer, no tiene pureza sexual, es un agente contaminante. El texto de Colosenses 3:5 me dice que yo debo hacer morir mi impureza sexual y hacer morir la avaricia, que es otro elemento vital, el manejo del dinero. ¿Por qué hogares se destruyen? Por impureza sexual. ¿Por qué hogares se destruyen? Por el mal manejo de la economía. ¿Nota? Entonces, yo no debo ser un nivel de inteligencia muy elevado para no darme cuenta de esta realidad. Los matrimonios se destruyen por impureza sexual y por el mal manejo del dinero. Y eso me dice el texto, deben ser muertos, debo eliminarles, debo matarlos. Por lo tanto, la vida cristiana, el hogar cristiano, sus miembros tienen que trabajar con estos dos grandes daños, la impureza sexual y la avaricia. Pastores han caído por pecados sexuales. Pastores, líderes han caído por mal manejo del dinero. Entonces decir que ser cristiano de alguna manera es fácil, pero vivir la palabra de Dios es una cosa muy diferente, es una cosa muy distinta, ¿no le parece? Es el nivel más terrible. Para tener yo una vida en que se me permita mantener unida la familia, yo tengo que ser práctico. He nacido de nuevo, amén, gloria a Dios. Pero tengo que examinar si cada miembro de la familia ha matado estas dos fuerzas terribles,
la impureza sexual y la avaricia, que es idolatría, como dice Colosenses 3:5. Queridos amigos, la Biblia me dice que yo debo ser hacedor de la palabra de Dios, no solamente oidor. Y nosotros nos conformamos con ser oidores de la palabra de Dios y no hacedores. Y la bendición se lo obtiene cuando yo soy hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Si yo al verme en un espejo me doy cuenta de lo que soy un oidor solamente de la palabra de Dios, cuando regreso a ver a otra parte y vuelvo a verme en el espejo y no sé qué imagen está en el espejo, ese es el oidor de la palabra de Dios. Pero el hacedor de la palabra de Dios es el que trabaja con su naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Si yo me reconozco que tengo problemas de impureza sexual, pornografía, mal uso del dinero, malos hábitos, heridas no sanadas, ¿verdad? Tengo que poner en mi agenda de trabajo el problema en sí. Tengo problemas de pornografía. Muy bien, ser hacedor de la palabra de Dios es que si tengo ese problema, tengo que trabajar para eliminarlo. Y tengo que ser constante en ello. La Biblia me dice a mí que en el libro de Job hice un pacto con mis ojos para no ver con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué tal, varones queridos? Vemos con lujuria a otra mujer. Entonces estamos en un problema. ¿Cómo voy a mantener unida la familia si yo soy lujurioso? Si tengo lascivia, si tengo la mirada puesta en otras mujeres. O viceversa, si la mujer hace una cosa igual. ¿Cómo voy a mantener unida a la familia si soy avaro? Si no sé usar adecuadamente el dinero. No puede ser eso. No puedo hacer eso. Pero hay cosas un poco más sutiles. Un poco más sutiles. Colosenses 3 del 8 al 9 me dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. En esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Colosenses 3, del 8 al 9, y el verso 11 también. Queridos amigos, la parte del pecado tosco, digamos así, que es la inmoralidad sexual, o el pecado de la avaricia, ¿no? También debemos analizar esta otra parte. Recuerdo que hemos dicho, quiero mantener una familia unida, ¿no? No debo herir, ni dejarme herir. Estamos enfrentando otra cosa profunda. ¿Y cuál es? Ahora debo abandonar la inmoralidad sexual, debo matarlo. La avaricia debo destruirlo. Pero aquí me dice, debo abandonar el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Dejar de mentirnos el uno al otro, quitando el ropaje de la vieja naturaleza. Y eso es una parte importantísima. ¿Quiero yo mantener unida a la familia? ¿Debo buscar yo heridas mías si no son sanadas? Ese es mi principal objetivo de mi vida.
No debo seguir viviendo como miembro de una familia si tengo heridas no sanadas, si tengo conflictos no resueltos, los complejos adquiridos por asunto del pecado. Tengo que salir adelante. Y los malos hábitos que me permiten desarrollar un carácter endeble, debo abandonarlos. Debo abandonarlos. La ira, el enojo, el resentimiento. Una pregunta un poco incómoda. En el pueblo indígena, ¿hay racismo? En el pueblo mestizo, ¿hay racismo? En las iglesias evangélicas, ¿hay racismo? La respuesta es sí. ¿Cómo vamos entonces a mantener unida la familia si somos racistas? ¿Cómo vamos a mantener unida la familia si explotamos en ira? Nos enojamos, calumniamos, somos chismosos. El chisme destruye familias. Destruye familias el chisme. Destruye hogares. ¿Por qué no entendemos que en cada uno de nosotros, nuestras venas, recorre la sangre de Cristo? Por lo tanto, no hay indígenas, no hay mestizos, no hay esclavos, no hay cultos, no hay incultos. Cristo es todo y está en todos. ¿Notan ustedes? Entonces, este tema del hermano Humberto sobre el hogar, cómo hacer, cuál es la clave para mantener una familia unida, se resume en haber nacido de nuevo, tener la simiente de Dios, saber que Satanás no me puede tocar, saber que puedo vencer al mundo, que tengo la capacidad de amar, pero tengo que examinarme a mí mismo para ver si he matado mi inmoralidad sexual y el mal uso del dinero, y abandonar la ira, la malicia, la calumnia, el chisme y lamentablemente el racismo que nos hace daño. Para tratar de terminar este tema, querido amigo, y me acerco en la pantalla y en la cámara para mirarle a sus ojos, querido amigo, querido esposo, querida esposa, querido varón, querida mujer, querido joven. Tenemos que ser sinceros y volver a Dios. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Pero no solamente debe ser palabras bonitas que expresamos, sino realidades que vivimos. Tengo que examinarme. Ayudémonos. Para eso es la iglesia. Para eso es la palabra de Dios. Para eso es el Espíritu Santo. Para alcanzar el fruto del Espíritu Santo. El gozo, la paz, el amor, la amabilidad, el dominio propio, la fidelidad, la humildad. Esto es necesario. Pero tengo que hacer esto. Y termino con este pensamiento y una oración. Tengo que verme en el espejo y examinarme lo que soy. Y trabajar primero conmigo, para luego ver a los otros. Tengo primero que sacar la viga que está en mi ojo, para poder sacar la astilla que está en el ojo de mi hermano. ¿No le parece? Permítame entonces orar.
para que el Señor Todopoderoso haga con esta palabra que lo hemos escuchado algo real. Y yo lo pongo en práctica. Si no pongo en práctica la palabra de Dios, no me sirve de nada. Y soy peor que un incrédulo. Padre querido, utilizando este medio de la radio, yo te pido, Señor, que lo que tú has permitido compartir no quede en el aire, sino que se convierte en una realidad. Para mantener unida la familia, tengo que nacer de nuevo. Tengo que tener a Jesucristo en mi corazón. Tener la simiente tuya. Y no practicar el pecado, sabiendo que Jesucristo me protege y Satanás no me toca. Sabiendo que puedo vencer al mundo por la fe en ti y que tengo la capacidad de amar. Pero si quiero mantener unida a la familia en forma práctica, tengo que revisar mis heridas no sanadas. Tengo que revisar mis complejos. Tengo que revisar, Señor, mis malos hábitos. Espíritu Santo, yo te pido en este momento, examíname, Señor, y ore conmigo de esa forma. Examíname, oh Dios. Mira si hay en mí caminos de perversidad y guíame por sendero eterno. Mira si tengo impureza sexual y ayúdame a destruir mi impureza sexual. Mira si en mí tengo avaricia y ayúdame a destruir la avaricia. Ayúdame a abandonar la ira, a abandonar el enojo, a abandonar el chisme, a abandonar el racismo. Porque quiero tener una familia unida, una familia que se respete el uno al otro, una familia que, como hemos escuchado en este texto de Isaías, que la justicia, que el amor, que el respeto mutuo sea una evidencia de mi vida cotidiana. Te ruego con todo el corazón, ayúdame, Señor, porque vale la pena ser feliz. Y si hay cómo ser feliz, cumpliendo y haciendo lo que dice tu palabra. Bendice a cada persona que me está escuchando. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias por todo este tiempo, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, mis hermanos, por permitirme compartir este tiempo. Gracias, mi hermano Humberto, por la oportunidad que me ha dado de poder hablar de este tema. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchísimas gracias, pastor. Agradecemos infinitamente también con nuestros oyentes que hemos tenido ese privilegio de que usted nos pueda haber compartido, y gracias por este servidor que justamente el mes anterior, ¿no? Estuvimos allá en la ciudad de Quito, en la iglesia Fuente de Vida, que estaba cumpliendo los 24 años, y ahí nuestro pastor, pues este servidor, nos ayudó trasladándonos hasta el terminal. Muchísimas gracias, pastor. Y así hemos tenido este contacto con nuestro pastor para que nos pueda ayudar. Bueno, para finalizar, agradeciendo pues nuevamente, tal vez nos puede hacernos conocer su congregación. De pronto los hermanos digan de qué congregación será, tal vez de pronto para que puedan visitar, pastor Esteves. Claro, yo he estado en una sola iglesia, en la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera de El Batán, en la Eloy Alfaro y Portugal, esquina. Entré a esa iglesia hace 40 años y Dios me ha permitido aprender y crecer y
con el tiempo llegar a ser el pastor principal de la iglesia de El Batán. Hoy, en la actualidad, ¿no?, tengo 70 años y me he jubilado, he salido de la iglesia de El Batán, ¿no?, como pastor principal por mi edad y porque anhelaba que otros pastores jóvenes puedan responsabilizarse de la iglesia de El Batán, que ha sido una bendición estar ahí. Y Dios ha permitido que la iglesia de El Batán, en el tiempo en que el Señor me permitió servir, puedan nacer varias iglesias hijas: la iglesia de la República, la iglesia de Cumbayá, la iglesia del Valle de los Chillos, la iglesia de Puembo. Son iglesias hijas de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no?, que han nacido. Y después de tantos años del ministerio, ¿no?, hoy estoy como presidente del Distrito Noreste, ayudando a las iglesias pequeñitas, a las zonas diferentes del norte y del sur de la ciudad. Y estoy asistiendo, ¿no?, a la iglesia de Cumbayá, que es la iglesia hija, la segunda iglesia hija de la iglesia del Batán. Eso es ahora mi realidad. Estoy en esta condición de poder ayudar a mi familia, a mis hijas, a mis nietos, en todo lo que pueda, ¿no? Yo soy muy agradecido a Dios por la esposa que el Señor me ha dado, por mis 3 hijas que el Señor me ha dado y por mis 4 nietos que el Señor me ha dado. Y cada día realmente anhelo que mi vida sea un ejemplo para mis hijas, analizando día a día todas las cosas que tengo que todavía arreglar. Todavía tengo que buscar que mi vida interna, interior, sea la que le agrade a mi Señor. Eso, mi hermano querido, gracias de todo corazón. Amén, muchísimas gracias. Pues es un gran ejemplo para invitar a muchas familias que están escuchando en esta mañana. Agradecido, pues, Dios mediante, para otra oportunidad estaremos solicitando, Pastor Luis Esteves, Dios mediante, ¿no? Así que muy amable, que el Señor les siga bendiciendo y que siga usando su vida y su familia. Bendiciones para su familia y ministerio, Pastor. Gracias de todo corazón, Dios les bendiga. Amén, gracias, Pastor. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Así